Bueno, queridos patitos, estamos con el libro que ya tuvimos la oportunidad de presentar en Velo Martis con Mariano de Miguel y Francisco García Campa. Y por tanto, aquí está el libro. Guerra en Ucrania. ¿Qué motivó que Ucrania prevaleciera y Rusia fracasara? Es un libro que, como se comentó ahí sucintamente, es un libro que quería sacar porque creía que era mi aportación al nivel de la situación de la guerra. Y es que ese momento del año 2022, el día 24 de febrero, viene precedido por parte de un servidor de que el día 3 y 8 de diciembre de 2021 tuvimos primero una conversación privada que la grabé para interés público porque cuando una vez terminada la grabación, un poquito más de una hora, 8 minutos, no había ningún componente de información confidencial. Un amigo Lucas Assin de Paz Mundial. Y en el día 8 tuvimos un conversatorio, aunque todavía no había hecho el primero, pero se puede decir, aunque fuera en otro canal, en el suyo de Paz Mundial, en el que yo tenía acceso y lo sigo teniendo acceso. Agradezco a Lucas Así que me permitiera participar de su canal, de su querido hijo digital. Mm, luego los temas se han permeado entre mi canal y el suyo. Tuvimos un encuentro entre mi amigo chileno, aunque con eh, antepasados bilbaínos, como su abuelo y su bisabuelo, que tuvieron que salir de Bilbao por razones lógicas en 1937, Óscar Maragaño, Lucas y yo. Y hablábamos sobre el tema de la posibilidad de una guerra en Ucrania. Evidentemente yo lo hacía desde el punto de vista del cálculo realista, de que no era apropiado el cálculo coste-beneficio referido al potencial de lo que podía sacar Rusia de una invasión de Ucrania en toda regla. Pero evidentemente había más elementos en juego, como se ha visto después, y como uno pueda valorar con el tamiz de la posteridad, ¿no? Porque eso lo pueden ver en este canal, el discurso de diciembre de un servidor, tanto en el encuentro tete a tete con Lucas Assi, como con la corporación en Trois con Óscar Maragaño, Lucas Assi y un servidor. Y no solo, sino que el día 29 de enero tuvimos un primer conversatorio, ya este sí, conversatorio, en el canal, con Alejandro, con Alex, que es un amigo de bastante tiempo, desde antes, incluso que teniendo 18 años se mete en el ejército español. Y por tanto, ahí tenemos un conversatorio acerca del sistema de ámbito de la posibilidad de una guerra, y algo que se verificará el 24 de febrero del 2022. Y luego, el día 3 de marzo aproximadamente, tenemos el conversatorio número 30, que será con Xavier Ormachea, que tiene un pasado interesante con la Fundación Equialde acerca de la relación con Ucrania y con el este europeo, también con Rusia. Y por tanto hay un interés genuino ya desde ese momento a la hora de afrontar el asunto de lo que estaba sucediendo en Ucrania. Pero está incorporado también y por eso era interesante incorporarlo, aunque lo hice después de haber hecho el dibujo de lo que debía ser el esquema del libro. Hay una serie de capítulos que están incorporados. Hay 47 capítulos, lo cual remite tal vez a un homenaje a la unidad 47. El regimiento 47 tan importante en esta guerra que ya se ha culminado en los 2 años que lleva. Pero tenemos artículos del 14, del 15, del 16. Y voy a citar los nombres. Del 12 de mayo del 2014, Ucrania quiere ser europea y Rusia no quiere. Del 1 de diciembre de 2014, Ucrania es la patria de todos los ucranianos. Del 12 de febrero de 2015, tenemos ganar la guerra en Ucrania. Del 3 de marzo de 2015 tenemos Königsberg es Europa, Kaliningrado no es Rusia. Y del 8 de marzo de 2015 tenemos Königsberg y el redimensionamiento de Rusia.
Y del 27 de mayo de 2016 tenemos Rusia, miseria imperialista nuclear. Lo que ha conseguido Rusia es que Suecia y Finlandia entren en la OTAN. Eso lo logró en febrero de 2022. Cierto es que no entraron exactamente en marzo de 2022, sino tiempo después, pero ha conseguido que el Báltico sea un lago de la OTAN. Lo mismo que estaba intentando evitar que el Mar Negro se convirtiera en un lago de la OTAN, estando no solamente Turquía, sino también Rumanía, Bulgaria y tal vez Ucrania y tal vez Georgia, quedando solamente una pequeña franjita de territorio para la zona de la Federación de Rusia en torno, por ejemplo, a Sochi, en esa costa. Y por tanto ahí estaba el desafío. Un desafío que tenemos centrado en el canal, desde prácticamente el comienzo, que tenemos en el ámbito personal, desde hace bastante tiempo, el tema de Ucrania metido en la actividad personal y por tanto, teniendo ese bagaje en lo escrito, en los artículos, en la presencia en redes sociales defendiendo a Ucrania, era natural, no solamente con esta situación que he comentado de diciembre del 21, enero del 22, antes de los sucesos del febrero del 22, tener una idea clara de que el compromiso estaba ahí. Pero no solo eso, sino que a lo largo de ese año 2022, por ejemplo, con el conversatorio 50, vino doctor Mariano de Miguel. Todavía no era doctor, pero para mí ya lo era, porque la Universidad Juan Carlos, no Rey Juan Carlos, la Universidad Unipersonal Juan Carlos Pérez, le dio el título de doctor inmediatamente a la hora de conocerle. Y por lo tanto, ahí tenemos un vector que llevó precisamente a unas mayores cotas, hasta el punto de que actualmente hay casi 30 conversatorios hechos con Mariano de Miguel como participante. 30. Desde ese conversatorio número 50 con Xavier Ormachea y con Mariano de Miguel y un servidor en el canal, hablando por supuesto sobre el tema de Ucrania. Y por tanto, ahí tenemos también un vector de conocimiento de por qué este elemento que tan presente está en el canal, evidentemente podía ameritar el ejercicio de un libro. Y no solo eso, sino porque un servidor ya tiene libros publicados y en 2019 escribí y publiqué en el mes de julio escrito, durante ese mes de julio del 2019, un libro acerca de Europa temida molestia. El título es de Xavier Ormachea, acerca de la situación derivada del post-Brexit, teniendo en cuenta una concepción histórica de lo que ha sido el proyecto europeo, el proyecto comunitario, tan importante para el continente y que había que plasmar en una explicación de por qué eso era tan relevante. Es importante porque no solamente he escrito El tentado la conjura de Igeldo, Burdizar y el orden Berrozi, dos novelas de una trilogía que todavía está por completar, está Helvegen, Recuerdos góticos de Neguri, Jaque al pastor en el estrecho, luego La laguna del amor, que el título es lo peor, pero es una novela que yo creo que viene interesante con el tema histórico de trasfondo, Hiroshima, mercenarios, pero digamos que hay un bagaje literario y por tanto cuando vi la situación, sobre todo en el ámbito de octubre, recordemos lo que pasaba en octubre del 2022, era el momento en el que hicieron aquella farsa de referéndums en Zaporilla, en Gerson, Mykolaiv, para tratar de sumar a los territorios del Donbass, de Donetsk, Luhansk y Crimea, que técnicamente habían sido incorporados algún tiempo atrás, a la hora de incorporarlos formalmente a la Federación de Rusia, dejando bien claro el hecho de que era una guerra de conquista. Era un intento de incorporar territorio ucraniano para destruir la nación ucraniana y hacerla desaparecer de la historia. Y como eso se había basado en una serie de mentiras, unas falsedades, acerca de la desnazificación, el tema de la unidad de eslavos en el ámbito de Rusia y Ucrania, que el Rus de Kiev era el origen de Rusia, el tema de Bandera y la Segunda Guerra Mundial, todo aquello que estuvo metido como un calzador dentro de los putinejos que lo propagaron a través de las redes sociales que estuvieron encima de la mesa. Y como tuve la circunstancia curiosa de que a través de unos simpatizantes de Israel, el grupo de Izquierda por Israel se desdobló en otro derivado de la lucha interna que sucedió en Hagai,
de repente con el tema de la invasión de Rusia sobre Ucrania, y se abrió la posibilidad de tratar esos temas solamente de Israel en el grupo de WhatsApp de Israel, y desdoblar con estos otros temas, especialmente el tema de Ucrania, en este otro grupo. Y por tanto, ahí veía claramente en el grupo de WhatsApp a los putinejos, que antes curiosamente estos putinejos habían defendido a Israel. Pero esta situación devenía una situación bastante curiosa en donde esta gente defendía a Putin y defendía a Rusia contra el agredido que era Ucrania. Y por tanto yo creía que no solamente tenía que defenderlo allí, cosa que hice, hasta que fui expulsado del grupo de izquierda por Israel, lo cual resulta alucinante, sino también por el hecho de que los textos también en redes sociales implican algo temporal, evanescente. Revista Ejércitos empezó desde el principio a hacer un informe del día, sobre todo en Twitter. Cierto es que hay canales de YouTube que empezaron a hacer informes diarios, como informe el Frente de Batalla, con José María y Francisco García Campa, en Yago Rodríguez, en Cosas Militares, Sergi Truffaut, en su canal, Oscar Vara, a través de Geopolinomicox, y así podemos encontrar también a Jordi Yatzer, al doctor... ahora no me saldrá el nombre. El señor de Por Tierra, Mar y Aire. Sé que algunos de vosotros veis a este doctor, que ahora no me sale el nombre, y eso que le comenté acerca de la existencia de este libro y me dio sus parabienes y le gustó que existiera. Pero bueno, te pido disculpas. Por lo tanto, sé que hay canales y yo veo los programas a través de Por Tierra, Mar y Aire cuando el decalaje, porque el directo es en el Spurna, en el Jordi Yatzer, y luego lo lleva a su canal. Y bueno, pues es interesante porque todos estos programas en YouTube, también en otras plataformas, pero explican lo que es la guerra, lo que va sucediendo, las ofensivas, contraofensivas y todo esto. Pero digamos que más allá de la guerra, quería sentarme y explicar el trasfondo que ha llevado allí y las razones históricas y de fondo que llevan a decir que Ucrania es un país, Ucrania es independiente, tiene derecho a la existencia, tiene derecho a la autodeterminación, y no solamente eso, sino que el memorándum de Budapest de 1994 ya lo establecía, la independencia de 1991 y toda la evolución derivada de un rayo. Hay un rayo que ilumina todo lo que es el libro. Este libro que ilumina desde el comienzo, en el 24 de febrero de 2022, y deriva de un capítulo referido a la situación en esos primeros compases, y después desmontar los mitos. Javier Ormaechea hizo un trabajo fantástico a la hora de incorporar su capítulo con todo eso, y a partir de ahí recorrer el tránsito entre la Primera Guerra Mundial, el Imperio de los Zares cayendo en dirección hacia la Segunda Guerra Mundial, y después vehiculizarlo a través de la situación de la URSS en el espacio europeo central y oriental, con toda la situación en el 53 en Berlín, el 56 en el ámbito de Hungría, Budapest, las insurrecciones, los intentos de llevar democracia a ese espacio oriental, porque habían transformado las promesas de Yalta de comienzos del 45 en unas mentiras en Potsdam en el año 45. Las promesas de una democracia en Polonia fueron transmutadas en una dictadura a través del Comité de Lublin. Y por tanto ahí tenemos un trayecto importante que culmina, por ejemplo, en el 68 en Checoslovaquia, la primavera de Praga. Y tan importante como eso, el reverdecer de la esperanza en el 81 con Solidaridad. La caída del muro, la caída de la URSS, año 89, año 91. Y luego toda la derivada del postcomunismo en el espacio central y oriental de Europa, para entender ese movimiento de Polonia, de los Bálticos, de Rumanía, de Bulgaria, a la hora de tratar de incorporarse a la OTAN y a la Unión Europea. Y entender lo que ha pasado en Ucrania en ese siglo XXI, a la hora de la lucha con la historia, de la lucha geopolítica, de por qué Rusia quiere ejercer su presión después de todas estas circunstancias, sobre todo en un momento en el que han pasado
de estar a punto de integrarse en la OTAN. Incluso Crónicas de la Estepa Rusa, en su canal, llegó a comentar que el lugar donde él vivió, Ulyanovsk, estuvo a punto de ser una de esas bases señaladas del tema de la OTAN en lo aeronaval. Bueno, hasta ese punto llegó a estar vinculado el tema de lo occidental, cuando en el año 97 se llegó a un acuerdo para hacer el Consejo OTAN-Rusia, que evidentemente ya está desmandado y destruido. Por tanto, ahí está ese trasfondo interesante que culmina en ese año 2008, después de haber tenido las dos guerras chechenas, cosa que es harina de otro costal, porque internamente en los años 90 pudieron haberse disgregado, como se había disgregado la URSS en las entidades, que se dividió, 15, si no recuerdo mal. En los años 90 pudo haberse disgregado Rusia en entidades inferiores. Pero por el miedo al tema de la disgregación del arsenal nuclear, o por algunas otras razones, Occidente coaguló esa separación. Permitió la unidad de Rusia. Y eso jamás ha sido valorado positivamente por parte de los rusos ni de sus dirigentes. En esas dos guerras chechenas, la primera la pierde, la segunda, en venganza y para afianzar el liderazgo de Putin, entran a sangre de fuego en Grozny, cosa que el amigo y doctor Mariano de Miguel tiene bien establecido como experto en historia contemporánea y especialista. En ese caso, la tesis doctoral es sobre el emirato de los talibán entre el 96 y el 2001, pero también tiene conocimiento sobre el tema del Cáucaso, y por tanto el tema de los chechenos de la República de Icteria no le es ajeno, y por tanto ahí tiene un vector de conocimiento que ya se ha puesto encima de la mesa en los diferentes programas que ha hecho en el canal Belumartis con Francisco García Campa, y que yo agradezco como espectador el haber podido asistir a ellos. Y evidentemente en 2008 el asunto de Georgia con Osetia del Sur, Osetia del Norte, Abjasia. En 2014 con el tema de Crimea y previamente con el tema del Euromaidán, que tratamos de ahormarlo en la explicación de lo que es este libro a la hora de afrontar el desafío de explicar geopolíticamente por qué ese tránsito de este Putin de 2008 en Georgia, 2014 en Crimea y todo ese tránsito en el ámbito del Donbass, el tema de Azerbaiyán con Armenia, alguna pincelada aquí, otra pincelada allá, el tema de el corredor de la Chin, ciertamente tan importante, el corredor de Zangezur al sur, el tema de Turquía, los azeríes, evidentemente las luchas geopolíticas están ahí y las dificultades con un mundo siempre conflictivo y amplio con India, China, el espacio Indo-Pacífico, los Estados Unidos, la Unión Europea, que evidentemente vinculan con este libro. En ese momento, en el 1 de noviembre, se me ocurrió la idea de escribir el libro. Hice el esquema del capítulo al final, es decir, del índice, de lo que tenía que ser el esquema, de lo que tenía que tratar el libro. Y para tratar de que llegara más gente, porque podía haberlo escrito yo solo, no es una presunción, simplemente que mejor o peor uno es capaz de escribirlo. No estoy diciendo que iba a escribir una magnífica obra trascendente, sino que por capacidad, evidentemente, creo que he demostrado que sabría haber escrito el libro entero. Pero quería la participación de otras gentes, para que se viera una pluralidad de visiones acerca de ese vector común de defensa de Ucrania en su derecho de existir, cosa que ya en ese octubre, noviembre, ya se había ganado sobre el terreno, sobre el campo de batalla, porque lo importante del texto, del título, cuando pongo ¿qué motivó que Ucrania prevaleciera y Rusia fracasara? Algunos pueden pensar que Rusia fracasara solamente cuando se vuelvan a las fronteras de 1991. Y Rusia verá como Ucrania triunfa única y exclusivamente cuando le expulsen a los rusos de todas las tierras ocupadas, no ya en 2022 en adelante, sino en 2014 en adelante. Yo creo, a diferencia de esto territorial, que Ucrania ha prevalecido, ha vencido, porque existe.
Porque hay una Ucrania que quiere seguir siendo Ucrania, independiente, libre, soberana, que quiere acceder al espacio occidental, que quiere ser algo distinto, que quiere la democracia, que quiere la prosperidad económica, que tiene Rumanía, que tiene los Bálticos, que tiene Polonia, que tiene los checos. Y Rusia ha fracasado porque ha sido incapaz de destruir la Ucrania independiente o convertirla como mínimo en Bielorrusia con Lukashenko. Imposible. Y por tanto, los detalles que seguirán combatiéndose en el frente de batalla, pues evidentemente seguirá siendo un objeto de conflicto encima de la mesa. Pero el libro no trata del combate, a pesar de que Nacho Montas de Oca hace un último capítulo acerca de cómo Ucrania prevaleció en el tema militar. Pero durante todo ese tiempo intenté la incorporación de ciertas gentes, amigos, para tratar de establecer. Y costó que la gente se pusiera al contacto, que aceptara el tema del libro, que el capítulo, que lo escribieran, que lo remitieran. Y por eso, hasta prácticamente el momento de la celebración del segundo aniversario del inicio formal de esta guerra, aunque, como es lógico, realmente la guerra no tiene 2 años, sino 10, desde 2014. Desde el momento en el que Ucrania plantó su bandera de querer ser definitivamente un país que pudiera aceptar su futuro como país occidental, si quiere estar en la Unión Europea, si quiere estar en la OTAN, nadie tiene derecho de veto. Y por tanto ahí tenemos el libro, que finalmente decidí que saliera en tapa dura y no tapa blanda, para que tuviera una sensación de trascendencia, de inmanencia a la hora de tener una esquemática más bonita, con una foto, que ya lo pongo en agradecimientos, de Miguel Gutiérrez Garitano, que estuvo una de las veces que estuvo en Ucrania. Le pedí por WhatsApp, desde la distancia, él estando sobre el terreno, por favor, me puedes hacer una foto en donde esté la bandera de la Unión Europea y la de Ucrania, y me envió esta belleza que sirvió para hacer la portada. El libro está a precio de coste. No queremos ninguno de los autores en ningún tipo de emolumento. Queremos, y eso se planteó a algunas editoriales, ninguna de las cuales contestó, haberlo presentado a través de esas editoriales con la idea de no tener ningún emolumento y simplemente, si hubiera, referido a los autores, haberlo emitido a alguna ONG de apoyo a las víctimas, cosa que no ha sido posible al hacerlo a través de Amazon, que era la última ratio, la última posibilidad para tratar de sacarlo lo antes posible para que la gente lo pudiera leer, que es lo importante, tal y como por ejemplo pasó con la película Domingo Sangriento, Bloody Sunday, que podía haber competido en 2002-2003 con premios muy importantes de categoría, Academia, en los Oscars, los BAFTA, pero los actores prefirieron emitirla directamente en televisión el día exactamente que se cumplían los 30 años del Domingo Sangriento, para que los ingleses, específicamente los ingleses, se enteraran de lo que había pasado el Domingo Sangriento. Eso coaguló cualquier posibilidad de tener aspiraciones a premios, pero a cambio, muchos millones de ingleses se acercaron a conocer a través de la película los sucesos que habían ocurrido. Salvando las distancias, yo lo que quería era establecer un marco que la gente pudiera leer, por eso está a precio de coste, 13,5 € a través de Amazon, este libro, en donde en estas 178 páginas se establecen unos relatos acerca del pasado, de la historia, de la geopolítica de Ucrania, referido a esa posibilidad de ser un país libre, independiente, soberano, ser ellos mismos, que es lo que cualquier país debería querer acerca de su propio porvenir, de su propio futuro. Y vamos a hacer una relación de los 47 capítulos que están aquí, como uno puede ver, ¿verdad? Ahí están los capítulos en el índice. Curiosamente, simplemente como elemento de curiosidad, eso que aparece ahí arriba, en todas las páginas, porque también se puede ver ahí, ¿ves? En la página par, no, pero en la impar sí. Es la primera parte del himno de Ucrania. Shenebrla Ucranina. Ucrania no ha muerto. Es la primera parte del himno nacional de Ucrania. Ucrania no ha muerto.
Y pervivirá, porque los ucranianos han luchado y se han ganado el derecho a su futuro. Ucrania 2022, 24 de febrero de 2022. Presión o teatro, prolegómenos. Reveal in Ukraine, 2019. Un presunto documental de Oliver Stone. Rus de Kiev, Orígenes, por Xavier Ormachea. Identidad nacional, siglo XIX. La Gran Guerra, síntesis. Nomenclatura, sino-ruso. Carta polaca, 4 Jokers. Ucrania partida en 4, 1918-1920. Surge la URSS, fundación 1922. El Holodomor, 1932-1933. ¿Quién empezó la Segunda Guerra Mundial? Carta ucraniana, sin Jokers. La división Galicien, aportación del señor Rubén Villamor. Insurrección, 1944-1956. La UPA, por Domingo Cáceres. Berlín, Budapest, Praga, por el amigo Víctor Vasilescu. Solidaridad, Gdansk, 1981, por el amigo Eric Encinas Ortega. Perestroika y Glasnost. Interesante, importante, el tema de Mikhail Sergeyevich Gorbachev, por el amigo Óscar Maragaño, que yo creía fundamental que estuviera aquí porque técnicamente todo esto se comenzó con él y por tanto culminar este apunte con el libro era importante hacerlo junto a mi amigo. Chernóbil, abril 1986, cae el muro, derriba la URSS, independencia ucraniana 1991, juego de espejos, OTAN, la Unión Europea avanza hacia el este, eclosión, Euromaidan 2013-2014, hombrecillos verdes, Crimea, Ucrania quiere ser europea y Rusia no quiere, Ucrania es la patria de todos los ucranianos, ganar la guerra de Ucrania, Königsberg es Europa, Kaliningrado no es Rusia, Königsberg y el redimensionamiento de Rusia, Rusia miseria imperialista nuclear, todos estos capítulos lo que se escribió en 2014-2016 para reflejar lo que ya entonces estaba encima de la mesa en esas reflexiones de un servidor, por eso las aporto en el libro. Batallón Azov y Legión extranjera, por el doctor amigo Mariano López de Miguel. Donbass, combate a 80 rounds, que es un elemento que Humberto Pavel, en un vídeo que hay sobre una tertulia en un día que he hecho blog, en 2014, noviembre de 2014, me comentó en un interreno, en las bambalinas, que el combate de Donbass en aquel año 2014 no era un combate limitado en el tiempo, era un combate a 80 rounds, por eso el título. Geopolítica de los hechos, acerca de Estados Unidos, Rusia, India, China. Una Europa alemana, hidrocarburos, el talón de Aquiles. La Rusia de Putin, en 2014 se refiere a un libro de Ruslan Hasbulatov, publicado en castellano en mayo de 2014, oportunamente. Y el cambio climático, ¿qué? Sentido ruso de la historia, geopolítica desde el Kremlin, sentirse amenazado Ucrania, otro capítulo, el segundo, del amigo doctor Mariano López de Miguel, y las primaveras árabes, por Alex Botellán, que tiene el programa de El Foso, en una radio de Tarragona, y que recomiendo, que tiene un canal de YouTube donde se puede ver y también seguramente se pueda escuchar a través de las ondas. Lachin y Nagorno, año 2020. Tokayev y Lukashenko, año 2020-2022, el asunto de Lukashenko sobre el tema de las elecciones en 2020, por decirlo finamente y diplomáticamente, y el tema de enero de 2022 con Tokayev, el tema de Kazajistán, un tema también realmente interesante. Y Ucrania resistió, por Nacho Montes de Oca, y un último capítulo como es Ucrania 2023. Y así tendríamos lo que es el libro en sus 178 páginas, servido para que, pues pudiera usted, cualquiera de ustedes, leerlo con esta parte de donde está el nombre de las personas que han participado. Estamos un equipo de fútbol, 11 personas que damos color a este libro que está encima de la mesa para transmitir ese trasfondo más allá de esos libros. Ya son 3, seguramente habrá un cuarto, un quinto, de la revista Ejércitos, que tiene ese otro lado acerca de lo que está sucediendo en el campo de batalla, de las ofensivas y contraofensivas, pero este libro trata de complementar esa visión con un paso atrás, con el tema histórico, con el tema geopolítico, y espero que lo encontréis en Amazon, ahí está disponible, y que os guste.
Y sin más, agradeciendo esta situación respecto a esta pequeña presentación específica de lo que es el contenido material del libro, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpien.